Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Todo lo relacionado al manga de Naruto y Dragon Ball no son propiedad mía, créditos a sus respectivos creadores. La corriente del aire comenzó a colarse por aquel arbusto en el que Hinata aguardaba, el silencio solo fue opacado por el sonido de la brisa y el silbido de aquel báculo que giraba y giraba, esperando un ataque de los genin de la arena. Algo está mal, la arena de Gaara lo cubre de cualquier peligro, sin embargo, ¿cómo es posible que ese chico lograra golpearlo? Temari pensó mientras observó a Goku. El hijo menor del Kazekage dio pasos lentos, mientras su arena giró con fuerza y regresó a su calabaza, una mancha de sangre en su piel había quedado marcada y uno de sus ojos batallaba por abrirse normalmente, pero aquel golpe en verdad le había dolido como para siquiera disimularlo, y eso hizo que su enojo creciera aún más. Temari dejó de un lado su abanico por unos momentos, y sacó varios kunais. Nunca había observado a un ninja pelear con esa clase de arma, no tenía filo y si existía alguna clase de técnica oculta debía descubrirla antes de atacar. Las cuchillas volaron por los aires, y la marioneta de Kankuro se movió a una gran velocidad, pero de eso solo se escuchó el impacto que repelió el ataque de Temari, que debido a la gran velocidad con la que manejaba aquel báculo, pudo mandar a volar las hojas de metal por todos lados. Ahora solo quedaba la marioneta controlada por el hijo mayor del Kazekage. Lanzó un golpe y luego otro, movimiento tras movimiento fallaron, y no pudo causar herida alguna con los aguijones de su muñeco, debido a que el genin de Konoha esquivaba cualquier clase de choque por parte de Kankuro, incluso dejó de utilizar su arma y se dedicó a prestar algo de atención a la marioneta. ¿Cómo puede esquivarlo tan tranquilo?, pensó con enojo al ver los extraños movimientos que hacía. Gaara analizó de igual manera y Temari decidió seguir. Una corriente de aire se dirigió al Saiyajin, pero fue repelida cuando el báculo de Goku giró a una velocidad muy grande, tanto que solo pudo verse como el aire se tiñó de rojo y detrás de ese tono se encontraba el chico aún esquivando los ataques de Kankuro. ¿Qué?, clamó Temari al ver que su aire no era efectivo, chasqueó su lengua y observó a Gaara, quien comenzó a deshacer su calabaza en arena, y luego conectó miradas con el resto de sus hermanos. Kankuro retrocedió al igual que Temari, y dejaron al Jinchuriki de una cola avanzar al frente de todo en enfrentamiento. Veo que matarte será un poco más complicado que el resto de ratas, y lo gozaré, porque ese golpe me ha dolido, y eso me molestó bastante, declaró mientras un torbellino de arena comenzó a rodearle y pronto se extendió por todo el claro en el que se encontraban. Tu sangre alimentará a mi arena, habló mientras el cúmulo se hizo presente tras el Saiyajin. Los granos de arena se agruparon haciendo mucho más densa la condensación. El Son se giró para ver qué había causado que la luz del sol se marchara, pero fue recibido por los ataques de Gaara. Eran muy rápidos y con bastante fuerza como para no volverse a levantar si un genin lo recibiese de lleno, algo que el Saiyajin no permitiría, porque él no era alguien normal. Aunque esquivaba la arena cada vez aumentaba su cantidad y fuerza, acorralando al Saiyajin. Los hermanos del pelirrojo observaron aquello con una sonrisa, pero por alguna razón se preocuparon, porque el chico había dejado de usar su báculo y solo esquivaba como si no se tratara de la gran cosa. Goku-kun, susurró la Hyuga al ver que su amigo comenzaba a tener problemas, pero notó algo muy importante, y aquello era que nunca se le vio preocupado, solo evitaba los ataques de Gaara como si fuera muy sencillo y se preguntó cómo le haría para remontar. Crece báculo sagrado. Se escuchó antes de que los golpes de arena le cubrieran, de ahí Gaara pudo ver cómo aquel bastón se dirigía a él, supuso que su arena le cubriría, pero no fue así. Los granos se comprimieron por su cuenta, para proteger a su amo del peligro, pero la resistencia de su barrera no se comparaba a la fuerza con que el objeto se estiraba, y la barrera fue penetrada y con ello, ni siquiera la armadura secundaria que portaba fue suficiente para salvarle del golpe. ¡No es posible!, clamó Kankuro al ver cómo su frío y poderoso hermano seguía un trayecto al final de la punta del arma del Saiyajin en dirección de la sólida corteza de uno de los tantos árboles, y al igual que su hermana supo que cuando ambos chocasen allí, el báculo atravesaría el cuerpo de Gaara.
La rubia preparó su abanico y lanzó una corriente de aire tan poderosa que apenas si pudo empujar a su hermano del fatal destino que le esperaba, y lo comprobaron al ver cómo el extremo del objeto atravesó el árbol y siguió estirándose por la oscuridad del bosque. Es bastante poderoso con ese extraño palo, exclamó Kankuro mientras ayudó a su hermano a recomponerse. Suéltame, clamó alejando la ayuda de su hermano. Nadie antes había atravesado mi arena. ¿Quién se cree ese maldito?, vociferó mientras levantó sus manos y reanudó el ataque. De inmediato el báculo sagrado se encogió a su tamaño normal, y su portador lo hizo girar nuevamente, y con ello repelió de forma tan fácil los ataques de Gaara, tanto así que incluso la arena temida en la aldea oculta del desierto se vio bastante inútil. Al cabo de un tiempo cualquier ofensiva de Gaara resultó nada eficaz ante la defensa de Goku. ¿Quién es él?, se preguntó Temari, observando la situación. Solo se defendía y se preguntó qué pasaría si decidiera atacar, y al ver cómo esos ojos rojos del chico brillaron con intensidad supo que debía preocuparse. De pronto el son comenzó a moverse, tan rápido que la arena no podía seguirle. La marioneta de Kankuro se preparó y Temari lanzó su viento cortante, sin embargo nada resultó. «Temari», gritó Kankuro, «acércate, debemos evitar que nos ataque uno por uno», explicó Kankuro. Ella sintió y utilizó su abanico para llegar hacia sus hermanos. «Largo de aquí, puedo con esto solo», dijo Gaara apretando sus dientes mientras vio a su hermana aparecer. «No seas tonto», respondió ella. «Es muy veloz, incluso para tu arena, no podrás atraparlo ni mucho menos atacarlo», Kankuro reprochó mientras puso su marioneta al frente. «Largo o los mato», bramó, pero de pronto frente a él apareció el Saiyajin. Cuando lo tuvo frente a sus ojos se quedó estático. El miedo de estar a merced de alguien sin poder hacer algo le consumió, y se pudo ver en su mirada que trataba de esconder sus orbes, y solo esperó recibir el golpe por parte del chico portador del báculo sagrado. «Mierda», dijo Kankuro mientras manejó su arma hacia el ataque, cuando se percató de que el chico solo estaba a unos centímetros de ellos. «Tengo que hacer algo», pensó Temari y disparó su poderoso viento. Pero lo único que dio resultado de aquello fue ver cómo el aparato de Kankuro fue arrastrado por el ataque de su hermana, porque aquella imagen del Saiyajin se desvaneció ante el más mínimo contacto, y estos asumieron que solo se trató de una especie de clon de sombra. Raros sonidos de Gaara se escucharon, desprendían miedo, desesperación y odio, todo en una misma mezcla de sentimientos que reflejaban la situación. «¿No me digas que te asustaste con eso?», el Saiyajin habló mientras aterrizó del cielo con su báculo en mano. «Maldito Son Goku», habló con una voz desgarradora a su vez, que apretó sus puños y dientes con fuerza. Nunca nadie antes le había hecho retroceder. «Será imposible tocarlo mientras sea así de veloz y tenga esa extraña arma», Temari habló mientras puso al frente el gran abanico. «Esquiva los ataques de mi marioneta con facilidad, y supera los ataques y velocidad de Gaara, sin mencionar que somos 3 contra 1, pensó mientras sudor recorría su rostro, pero de inmediato sus ojos se abrieron de par en par al ver a la lejanía. Podía haber una oportunidad. «No quiero hacerles daño, solo quiero el pergamino del cielo. Si me lo entregan me marcharé en paz», explicó el Saiyajin mientras fijó su vista en los 3 genin de la arena. «No será tan fácil, has hecho bastante como para permitirme dejar escapar tu vida, y mi arena será tu tumba», habló mientras acumuló bastante de la misma alrededor del campo. Después de aquello todos se quedaron en silencio. Los ojos de Hinata se posaron en el Saiyajin, quien preparó nuevamente su báculo. Había cumplido con tratar de hacer las cosas bien, pero al parecer ellos no cooperarían en algo. «Temari», susurró Kankuro. Ella giró a ver. «Cuando te ordené, debes atacar con tu abanico. En ese momento, Gaara deberá tratar de atraparlo con la arena», explicó al resto de sus compañeros. «No me des órdenes», habló desgarradoramente, pero esta vez no logró intimidar a sus hermanos ni un solo poco. «Solo hay una oportunidad», afirmó dejando paso al silencio nuevamente. Con ello se entendió que ambos habían entendido el plan.
Kankuro corrió, comenzó rodeando al Saiyajin bastante alejado, sin verle mover ni prestar atención a lo más mínimo en sus movimientos, entonces lanzó algunos shuriken para hacerle reaccionar, pero solo necesitó de su báculo para detenerlos en seco, esta vez no lo hizo girar, solo lo había levantado un poco el objeto e hizo que las cuchillas chocasen con el material del que estaba forjado, uno mucho más duro que cualquier metal. Allí el genin de la arena entendió algo y aquello era que el Saiyajin necesitaba casi en su totalidad de su arma para tener aquella habilidad con la que repelía cualquier cosa, un pensamiento bastante equivocado, aunque por ahora no lo utilizaría porque tenía otro plan entre manos. Volvió a correr, esta vez en dirección del Saiyajin, en línea recta y lo más rápido que pudo, no sin antes lanzar otra lluvia de cuchillas. Esta vez las esquivó solo moviendo su cuerpo, dejó de utilizar su báculo y esperó a que Kankuro atacase con algo de taijutsu que no era mucho su especialidad si no atacaba con su marioneta, aún así siguió pero pronto fue tomado del cuello por el brazo del Saiyajin y separado del suelo, solo se pudo ver cómo se agarró del apéndice del Saiyajin evitando no hacer caer todo su peso sobre su cuello y batallando agitadamente por separarse. Sin tu muñeco eres tan débil que incluso me da lástima golpearte, aclaró el Saiyajin observando a Kankuro. El chico parecía comenzar a perder la razón, aún con esas, de la nada sonrió y habló en tono burlón. ¿Y quién dice que me he separado de mi marioneta?, cuestionó sin borrar su sonrisa. De pronto dejó de batallar y comenzó a mover de forma rápida sus dedos, controlando los hilos de chakra que se unían a su arma, la cual emergió del suelo y sujetó los pies del Saiyajin. Ahora Temari, clamó con las pocas fuerzas que tenía y casi al instante una poderosa brisa golpeó a ambos haciendo lo suficiente para que el Saiyajin dejase de prestar atención al chico y dejase que la corriente de aire se lo llevase. Te tengo, vociferó con una sonrisa de oreja a oreja, cuando ordenó a su arena envolverle por todo su cuerpo, apretó los dientes con fuerza, y esta vez no era de rabia, esta vez estaba muy alegre, tanto que aquello ya no era una simple satisfacción, ya era símbolo de que su cordura se había quebrado en algún punto. Aquella sonrisa maniática creció aún más, cuando al fin le vio prisionero de su tumba, quieto e inofensivo y más importante, su arena reclamaría aquella sangre que le había causado tal humillación, cuando hasta hace unas horas todos le temían, solo ese chico parecía no importarle nada, aun cuando estaba a punto de morir seguía sin cambiar ese rostro sin expresión, aquello le fastidió, pero su sed de sangre pronto se calmaría cuando le aplaste y escuche todos los gritos que ninguna víctima evitaba sacar al aire antes de morir. Goku-kun. La nerviosa, pero fuerte voz se escuchó cuando la Hyuga salió de entre los arbustos, mientras se puso al frente del chico, sus palmas se posicionaron listas para defenderle, pero la arena seguía moviéndose en el claro, como los pantanos a las orillas de los ríos, que escasean después de una inundación, y tan pronto observó los ojos sedientos de sangre de Gaara, aquellos cúmulos de granos provenientes del desierto trataron de hacerla prisionera, y con ello tuvo que saltar a las ramas más cercanas que sobresalían de los grandes árboles. Veo que nunca estuviste solo, el Jinchuriki habló mientras observó a Hinata escapar de su arena. Trata de tocarla y te juro que será lo último que hagas, habló el Saiyajin con su desgarradora voz, que incluso aunque ya no pudiese hacer nada, hizo retroceder a Kankuro y Temari. Hablas demasiado para estar a punto de morir, exclamó Gaara con su maniática sonrisa mientras estiró su brazo en dirección del pelirrojo de Konoha. Ahora tu sangre y gritos calmarán este odio incontrolable que tengo. Entierro de arena. Bramó y con ello cerró su puño con fuerza y emoción, tanto que sus uñas se enterraron en su propia piel y dejaron que un río de sangre recorriera por su muñeca. La explosión del impacto fue bastante más grande de lo que sus hermanos recordaban, entendieron que esta vez podían observar las más grandes magnitudes a las que su hermano menor podía llegar, mucho más sangriento y despiadado de lo que podían imaginar. Goku-kun, clamó con furia mientras cubrió su rostro de aquel devastador evento, incluso aquella onda expansiva hizo que cayera del árbol y aterrizara nuevamente en el claro donde en un instante se cubrió completamente producto de la técnica mortal de Gaara. Nos tomó bastantes problemas, Temari habló nerviosa observando dentro de la invisible cortina de polvo que se formó, después de eso tragó un poco de saliva.
Algo anda mal, susurró Kankuro a su hermana, quien giró a verle sin decir ni una palabra. La sangre que tiñe la arena hace que se oscurezca de una forma tétrica, y los restos de sus víctimas llueven por todos lados, sin mencionar que los gritos son lo último que se escucha, pero hoy no es así, habló nerviosamente, tratando de ver más allá de lo que sus ojos podían ofrecer, lo que se encontraba tras la arena que flotaba sobre el aire. No es suficiente. Gaara exclamó mientras observó a la Hyuga, quien se trataba de recomponer, y ella giró a ver e hicieron contacto visual nuevamente. No estoy satisfecho, necesito más. Habló mientras la arena se acumuló cerca de la chica, quien apenas si podía abrir los ojos después de ver a su amigo morir de la forma más horrorosa que puede haber. Ya es suficiente, Gaara. Habló Temari tratando de detenerle, pero no había vuelta atrás, con solo ver sus ojos se notaba que estaba ciego por matar, quería ver sangre sobre su arena y ya. Pero de pronto aquello que tanto preocupó al hermano mayor ocurrió, el cúmulo se esparció de golpe, lo que los ojos de los ninjas vieron fue como la cortina se abrió de par en par y una corriente de aire que ni Temari con su máxima fuerza podría ejecutar salió disparado en todas direcciones, razón por la cual todo fue arrasado a su paso hasta que todo el mar de arena que se podía ver en el claro desapareció, y de allí el Saiyajin sin ningún rasguño caminaba de forma lenta mientras su báculo silbaba de forma pesada y lenta pero constante, observando a los ninjas provenientes del desierto. ¿Qué? Clamó Gaara, al ver cómo su mortal técnica había sido inútil en todo sentido, y esta vez retrocedió por instinto cuando miró esos ojos bañados en sangre que le observaban directamente a él. No puede ser. Temari habló casi atragantándose, pero todo pasó al olvido cuando escucharon un estruendo, sus ojos dejaron de ver al Saiyajin, porque ahora se encontraba a su lado, con su báculo apuntando al sitio en el que el Jinchuriki había ido a parar después de ser golpeado, dejando consigo un camino de sangre, y aquel mismo líquido goteaba de la punta del objeto que portaba el chico. Te dije que si intentabas tocarla, te mato. Se escuchó salir de la boca del Saiyajin. Gaara. Gritó Kankuro mientras atacó con su marioneta, pero esta vez sería diferente, los juegos se habían acabado. Antes de que el muñeco siquiera lanzara el primer golpe, el Saiyajin ya estaba reflejándose en los orbes del hermano mayor, quien solo vio ver cómo el destello rojizo del báculo del chico venía con fuerza y de aquello solo quedó oscuridad y dolor. El charco de sangre bajo los dos genin comenzó a extenderse por la tierra, y el Saiyajin quien observaba el cuerpo de Kankuro se volvió lentamente hacia Temari, quien trató de ponerse a la defensiva, pero sus fuerzas se habían marchado, pues sus brazos ya no podían levantar el abanico que le ayudaba a pelear, incluso sus piernas parecían le dejarían caer con cada paso que el Saiyajin avanzaba. No te acerques. Habló en un intento por intimidar al chico, pero aquello no hizo nada más que hacerla ver más miserable. Sus ojos parecían hundirse en sus cuencas cuando el temor casi ya la había consumido, y cuando vio al Saiyajin hacer girar nuevamente su báculo, arremetió inconscientemente una vez más con su abanico, de lo cual una poderosa corriente de aire salió disparada, aire tan cortante como miles de cuchillas, pero eso poco nada parecía importarle al Saiyajin, pues no se detuvo ni mucho menos la esquivó, porque caminó por entre la técnica de Temari, sin mostrar muecas de dolor ni nada por el estilo, siempre con su rostro inexpresivo y vacío profundo en sus ojos. El aire cesó y la rubia tenía al frente a quien posiblemente sería su verdugo y el de sus hermanos, hasta hace unos momentos tenían los aires de superioridad hasta lo más alto, autoconsiderados lo mejor de lo mejor, quienes tomaban todo esto casi como un juego, pero ahora todo era distinto, y más miserable no se pudo sentir. Poco a poco observó cómo el Saiyajin se preparó para golpearle con lo que consideró algo tan inofensivo como un palo de escoba, pero entendió que en las manos correctas, aquello podía ser más mortal que la hoja de una espada. Alto. Se escuchó la voz de Hinata tras él, lo suficiente para hacer detenerle. ¿No crees que es suficiente? Ya has ganado, habló la Hyuga mientras saló de la ropa del chico. El silencio se extendió en la boca del Saiyajin unos momentos, sin volverse a verla. Trataron de lastimarte, explicó sin despegar los ojos de Temari, pero claramente se refería a la hojiperla. No viniste a esto, explicó mientras apretó el traje del chico.
Yo estoy bien, así que nada ha pasado, siguió, pero un sonido extraño se escuchó un poco alejado. Los pergaminos rodaron por el suelo, chocando unos con otros hasta que se detuvieron. Tómalos, se escuchó salir de la boca de Kankuro, quien apenas si podía hablar después de aquel golpe que lo había dejado estampado contra el suelo. Tómalos, pero, no la lastimes, se escuchó en voz baja, mientras que con su mano señaló los objetos. La chica tomó la mano del Saiyajin y comenzó a alejarlo, poco a poco separándole de Temari. «¿Ha terminado?», susurró Hinata cuando estuvieron frente a los pergaminos. El Son se agachó y tomó ambos observándolos con detenimiento. Entregó uno a Hinata y el otro fue lanzado de vuelta a Temari. «Solo necesito uno», habló mientras comenzó a alejarse. «Tienen buenas habilidades, pero fastidian bastante, suerte con el que les falta», exclamó mientras ambos genin de Konoha desaparecieron de vuelta entre la oscuridad del bosque. En ese instante Temari cayó de rodillas, respirando tan fuerte que casi sentía que sus pulmones saldrían con cada exhalación que ejecutaba. Son Goku, el del báculo. No olvidarían ese nombre de aquel que los derrotó. Caminaron en silencio, solo sus pasos y las hojas que rozaban con sus ropas apaciguaban las ganas de hablar, aunque poco a poco cada minuto que pasaba la incomodidad aumentaba. Sin embargo no decidieron hablar, al menos la Hyuga, solo hasta que llegaron hasta el paradero de sus otros dos compañeros. «Vendré en unas horas, cuando ya estén un poco mejor los ayudaré a llegar a la torre», explicó el Saiyajin. Luego de eso dio media vuelta y tomó rumbo de regreso hacia el sitio de sus compañeros, pues por alguna razón sintió que algo andaba mal. «Espera», habló la ojipela mientras le detuvo de su ropa. «¿Sucede algo?», indagó mientras se volvió, y notó los ojos de la chica bastante preocupados. Perdona por preguntar tarde, pero ¿estás bien? ¿No te lastimaste?», habló mientras observó su cuerpo con detenimiento, pero por más que tratase de buscar algo no lo encontró. «Estoy bien, no te preocupes», respondió, y observó que la chica tenía un pequeño raspón en sus manos. Debió hacérselo cuando había caído de aquel árbol. «No debiste hacer eso, ellos eran más que tú, pudieron haberte acorralado», explicó algo nerviosa cuando el chico tomó su mano observando su herida. «Sé lo que hacía, y tuve mucho cuidado, porque tenía algo más importante que proteger, incluso aunque fuesen 1000 ninjas no retrocedería», explicó mientras observó a la chica. Su voz era suave cuando dijo aquello, y su rostro serio cuando le observó. Esta vez ella se perdió en ese mar de sangre que pintaba los ojos del chico. Por alguna razón algo le dijo que no siempre fueron así, y que aquel rostro frío desbordó alguna vez varias sonrisas. «¿Y qué es eso tan importante?», indagó aún más, pero fue entonces que los ojos del chico se separaron de los suyos y su piel dejó de hacer contacto cuando retiró sus manos lentamente de la suya. «Tú», susurró mientras caminó varios pasos hacia atrás, y ella no dijo nada, incluso cuando él desapareció de su vista. Observó su mano, aún sintiendo el calor que hasta unos segundos le cubrió, y llevó su vista ahí, y notó que aquel raspón había desaparecido. «Goku-kun», susurró mientras apretó su chamarra. «Vaya, vaya, ¿quién diría que fueran tan cercanos?», se escuchó una voz tras ella, y en ese momento sintió como todo se vino abajo. El pañuelo nuevamente se posó sobre la frente de Luchia, tratando de aliviar la fiebre, y la chica mostró preocupación en su rostro y a la vez impotencia por no haber podido hacer nada. Ahora se encontraban bajo las raíces de un árbol. El Uzumaki estaba aún inconsciente, y ella era ahora quien debía cuidarles, pues eso era lo mínimo que podía hacer. La pelea había sido bastante desastrosa, habían pasado de tener todo resuelto a solo tener fuerzas para seguir viviendo, pero de pronto algo le hizo tener esperanza. «¿Qué ha pasado?», se escuchó tras ella. De inmediato se giró y le observó. Su compañero había llegado. «Goku, ¿dónde estabas?», habló en voz baja, mientras se puso en pie. «Tenía algo que hacer, más importante». «¿Qué les pasó?», preguntó mirando el cuerpo de Luchia, y después posó sus ojos en el Uzumaki que parecía estar en el mismo estado. «Ella volvió y nos atacó», explicó mientras bajó la vista. «¿Y los pergaminos?».
Preguntó mientras apretó sus puños. Ella los tiene, dijo tratando de evitar las ganas de llorar. Su rostro se frunció, su fastidio se incrementó y con ello se dio media vuelta. Espera, ¿a dónde vas? Preguntó mientras caminó tras él. Iré a traerlos de regreso, tú cuida de ellos, volveré pronto, afirmó mientras se detuvo y volteó a ver a Sakura. No seas tonto, ni Sasuke y Naruto pudieron con ella, terminarás igual que ellos o mucho peor, declaró mientras trató de detenerlo. Yo conseguí el pergamino una vez, puedo hacerlo tantas veces desee, habló con su rostro frío, y aquello hizo retroceder a Sakura debido al asombro, pues ella había creído todo este tiempo que Sasuke era quien lo había obtenido. Hay muchos ninjas bastante irritantes, ten cuidado y cuida de ellos, no te preocupes por el resto, déjamelo todo a mí, como el día en que nos conocimos, declaró antes de desaparecer de la vista de los verdes ojos de Sakura. Tonto, esta vez no será así, habló en voz baja mientras apretó sus puños, le odiaba porque se creía mejor que Sasuke, eso enojaba a Uchiha y hacía que ella le tomase fastidio, lo odiaba por creerse mejor que todos, pero lo mal entendía y Naruto se lo había dicho una vez, aquel chico no era así porque quisiese, solo lo miraban de esa manera porque era excluido por ellos mismos, no se tomaban la molestia de ni siquiera conocerlo bien, algo que en un futuro lamentarían sin saberlo. Anko no tenía oportunidad, siempre había tenido la derrota asegurada, incluso ella lo sabía, pero se negó a aceptarlo hasta que cayó inconsciente después de ser derrotada por su maestro, uno de los 3 legendarios Sannin, Orochimaru. El sonido de los pequeños pies se escuchó sobre la corteza del árbol en el que Un se encontraba parado, solo fue cuando escuchó aquel ruido que entendió de quién se trataba. Eres parecido a un fantasma, ¿sabes? Indagó sin volverse hacia el Saiyajin quien acababa de llegar. Sin embargo el chico no respondió. Supuse que el último genin de ese equipo inútil vendría, explicó mientras esta vez se giró y se encontró cara a cara con aquel que se encontraba detrás de ese disfraz de mujer todo el tiempo. No me importa, tienes algo que me pertenece y lo quiero de vuelta, exclamó con su típico rostro muerto. Trata de quitármelo entonces, claro, solo si puedes acercarte a mí, respondió a la par que una gran serpiente se apareció por detrás del chico, pero solo bastó con que Goku observase al animal para que se detuviera, porque solo ellos pueden ver más allá de los ojos humanos, solo ellos entienden lo que se graba sobre aquella retina, un alma humana inundada en el dolor y muerte. Esto obviamente sorprendió a Orochimaru quien después esbozó una gran sonrisa. Sí que estás lleno de sorpresas, habló el Sannin de las serpientes al chico cuando solo detuvo al reptil con su vista. Solo lo diré una vez más, dijo mientras tomó su báculo de su espalda. Devuelve lo que es mío. Sin embargo la sonrisa burlona de Orochimaru no desapareció. Puedes tratar de oblique.arme. Clamó antes de ser golpeado por el báculo del chico. No fue un golpe normal, aquello lo hizo atravesar varios troncos muy gruesos de un árbol y aún con eso el trayecto no terminó hasta que se estrelló en el suelo dejándole estampado en un gran cráter. Es muy rápido, mis ojos no pudieron seguirlo, habló mientras sostuvo su cabeza, notando de inmediato que casi no tenía piel en su rostro, pues aquel golpe le había arrancado gran parte de su cara. No será como la última vez, se escuchó de entre el oscuro bosque. Debiste marcharte, ahora ya he tenido suficiente como para perder tiempo contigo. Orochimaru se puso de pie en un instante, varios huesos se habían fracturado y el dolor era insoportable, pero no tenía tiempo de pensar en eso, había subestimado al chico y ahora batallaba enormemente solo para poder encontrarlo. Sus ojos se movían de un lado a otro, su cuerpo giraba y giraba mientras que la sangre comenzaba a formar un charco bajo sus pies. Esto es malo, pensó sin perder la concentración. Es veloz, y su fuerza es mayor a la de cualquier otro ninja de su edad, mi cuerpo comienza a fallar. Si recibo otro de esos golpes será problemático, ¿cómo puede hacerlo? Masculló, pero de pronto sintió una respiración tras su cuello. ¿Acaso no puedes verme?
Abrió sus ojos de par en par mientras se giró de inmediato, y notó como aquellos ojos rojos brillaban en las tinieblas. Frente a él, pudo notar al chico quien le golpeó una vez más en su cuerpo. Esta vez fue a puño limpio, y no se detuvo allí, pues antes de que siquiera fuera expulsado, el Saiyajin lo evitaba golpeándole una y otra vez. La respuesta de su cuerpo era enormemente menor a la que el chico se movía, no podía utilizar ni siquiera un jutsu de manos para defenderse, y pronto entendió que ya ni siquiera podía ponerse en pie, porque no quedaba hueso alguno que le hiciera soporte. No eran golpes normales, aquella técnica de taijutsu nunca había sido vista, porque el daño externo era poco comparado a lo que causaban dentro de su cuerpo. Sus órganos estaban destrozados y si no hacía algo moriría pronto, así de sencillo cuando casi nada podía matarlo. Cayó desplomado al suelo, mientras escuchó los pasos del chico acercarse. ¿Dónde están?, demandó al ninja mientras golpeó el suelo con su báculo. Pero la única respuesta que le fue dada se trató de unos asquerosos sonidos provenientes de la boca del Sannin de las serpientes. De pronto, la cabeza del ninja se abrió en dos, de allí, un par de manos se extendieron y luego siguió el cuerpo sin ningún rasguño de Orochimaru, que aún después de haber recibido todo ese daño desbordaba la misma sonrisa. ¿Quién diría que hay otro chico tan habilidoso en el equipo de Sasuke?, dijo mientras apartó su largo cabello de su tétrico rostro y remojó sus labios con su larga lengua. Sus manos comenzaron a moverse preparándose para el ataque. Si algo entendía era que no tendría oportunidad a corta distancia, y le empezaba a impacientar ver más de lo que el niño podría hacer, pero no sería tan fácil, y el tratar de jugar con lo desconocido puede costar caro. Antes de siquiera hacer un sello de manos, recibió una patada, una tan poderosa que incluso la sangre que se disparó por su boca fue demasiada y comenzó a escabullirse por sus fosas nasales, y con ello ambos pergaminos dentro de sus entrañas salieron y cayeron al piso. Fue a parar bajo la corteza de un árbol después de que se estrellara con fuerza. ¿Cómo hizo eso?, se preguntó cuando tuvo tiempo de respirar. Es casi como si pudiese predecir lo que voy a hacer, clamó en sus pensamientos mientras levantó la vista al Saiyajin. El báculo del chico comenzó a girar, y con ello aquel silbido que desgarraba el aire advirtió al Sannin del peligro que corría. Los brazos del ninja comenzaron a deslizarse y se convirtieron en cientos de serpientes, tantas que incluso su sombra oscurecieron aún más las tinieblas del bosque, y de entre las fauces de los reptiles filosas hojas de espadas reflejaban la poca luz que lograba penetrar bajo la arboleda. El Sannin pensó que de seguro tendría problemas al ver tal cantidad de armas, y al menos retrocedería, pero sus predicciones fueron erróneas, porque solo bastó con hacer girar aquel báculo para que tanto el metal como la carne de serpiente terminara destrozado en el suelo. No puede ser, masculló al ver aquello. De inmediato retrocedió, y supo que tenía que escapar de ahí, antes de que pase a peores, pues toda clase de técnicas eran repelidas, y más aún si decidía atacar con aquella velocidad que sus ojos no podían seguir. El taijutsu del joven era bastante superior, y sin contar que no había utilizado aquella técnica que se moría por ver una vez más. Esto es asqueroso, habló mientras recogió los pergaminos del suelo, cubiertos de sangre y otras cosas. Todo de ti es asqueroso, complementó mientras llevó su vista al Sannin, quien se preparó para mudar a un nuevo cuerpo, pero el Saiyajin lo entendió, y no le daría ese lujo. Las raíces emergieron del suelo y comenzaron por enrollarse en el cuello del hombre, evitando que saliese de ahí nuevamente, y pronto se extendieron por todo el cuerpo de la serpiente, y con ello se anuló por completo toda clase de movilidad y flujo de chakra. Ahora se encontraba completamente a juicio del joven, como lo era cada cosa en ese planeta, pues aquello que existiese en el sitio le pertenecía y él podía arrebatarlo cuando quisiera. ¿Acaso esto es un jutsu madera?, pensó mientras observó al Saiyajin acercarse hasta que le tuvo frente a él. Dijiste que parezco un fantasma, ¿no es cierto?, indagó mientras apretó con fuerza el cuerpo del Sannin, quien ante ese movimiento hizo todo lo posible por no gritar. Pues tú pareces un parásito. ¿Qué te parece si te saco de ese cuerpo?, demandó haciendo que los ojos de Orochimaru se abrieran de la impresión, y de inmediato los frunció con algo de preocupación.
o dejaré que mueras lentamente. Después de todo regresaste para golpear a mi equipo, y me has quitado bastante tiempo, además de que tu mera presencia causa náuseas, hay algo dentro de ti que me dice que solo traes muerte y desgracia. No dejaré que manches nuestro mundo con tu presencia, habló mientras puso su báculo tras su espalda y después de dar media vuelta comenzó a alejarse. Esta vez más que nada, su atención se la había llevado el muchacho completamente, todo mientras poco a poco era absorbido por esas extrañas raíces, y si seguía de esa manera no quedaría nada de él en unos minutos. Pero al igual que las serpientes, él es bastante escurridizo y por nada del mundo moriría de aquella forma. Una serpiente malherida comenzó a deslizarse por el suelo, la mayor parte de su cuerpo estaba destrozada por el ataque del Saiyajin, sin embargo aún podía moverse y en sus fauces, una espada emergía en dirección del Sannin. La vida comenzaba a marcharse con cada arremetida que la serpiente lanzaba hacia la prisión que le consumía, poco a poco pudo cortar la madera y con ello Orochimaru cayó casi al borde de la muerte. Y aunque era para preocuparse, pronto ese rostro que hasta hace unos segundos estaba inundado en desesperación, ahora dibujaba una gran sonrisa mientras recordaba ese nombre. Son Goku. Los tres genin discípulos del sensei Yasuma se encontraban tras unos arbustos, quienes observaban cómo Sakura era golpeada brutalmente por ninjas de la aldea del sonido, todo mientras trataba de proteger a su equipo, pero aunque hiciera todo lo que estuvo a su alcance, la verdad es que ella no tendría oportunidad alguna, pues incluso Rock Lee cayó ante las técnicas de aquel equipo. Los dientes de Sakura se enterraron con fuerza en el brazo de uno de aquellos genin, quien arremetió con su puño una y otra vez, dejando un sonido bastante molesto en el aire, lo suficiente para que el equipo de Ino sintiera lástima por ella, aún así estaban indecisos de intervenir. Poco a poco el rostro de Sakura comenzó a bañarse en sangre, líquido que comenzó a fundirse con sus lágrimas impotentes por no poder hacer más, y sus fuerzas le abandonaron. El último golpe fue tan fuerte que fue mandada a volar varios metros, su vista le comenzaba a fallar y su cuerpo comenzó a dejar de responder. Tosió sangre pura después de que tratara de levantarse, y entonces entendió que había fallado, y ahora moriría junto con su equipo. Pagarás por lo que acabas de hacer. Vociferó con rabia el ninja del sonido mientras se acercó a Sakura. Ahora morirás. Clamó a la par que preparó su ataque de ondas de sonido. Es ese instante Ino y su equipo reaccionaron, decidieron ayudar y salieron de su escondite, pero su ayuda fue tarde, porque alguien más se les había adelantado. De pronto los árboles dejaron de mecerse con el viento, el silencio inundó los oídos de Sakura y una tranquilidad le rodeó, sonrió por un instante al preguntarse si aquello era su muerte, pero todo cambió cuando escuchó aquella voz tan conocida. Aléjate de mi equipo, o morirás. El destello naranja apareció de la nada, y en un parpadeo el ninja del sonido tenía incrustada la pierna del Saiyajin en su abdomen, y su boca comenzó a inundarse de sangre que se escurrió de inmediato hacia el exterior. Goku-kun. Clamó Ino cuando le vio, se había preguntado su paradero, pero sabía que incluso su propio equipo se apartaba de él y pensó que debía estar solo como siempre, y ahora que le tenía frente a sus ojos, no pudo evitar asombrarse por lo que él podía hacer en una batalla. El ninja del sonido salió expulsado de la pierna de Goku, y con ello solo se puso a escuchar el impacto que se llevó con ello varios árboles, dejando consigo una línea de destrucción tras él. De inmediato sus compañeros reaccionaron y quisieron ayudar, pero al ver aquello entendieron que el final del paradero solo podrían encontrar un cadáver. De inmediato Ino salió junto con sus compañeros y se posicionaron a un lado del Saiyajin. Protejan a los heridos y todos detrás de mí, yo me encargaré de ellos, declaró el pelipunta cuando tomó su báculo nuevamente de su espalda. Al hacer eso notó una silueta muy conocida un poco alejada, reconoció esas mallas verdes y aquel peinado en un instante. Era Rock Lee quien estaba inconsciente, uno de sus amigos. Regresó la vista de nuevo al resto de integrantes del equipo del sonido, quienes dieron un paso atrás cuando esos ojos rojos se posaron en ellos. Sakura, ¿puedes hablar?, preguntó el Saiyajin a la chica que estaba siendo atendida por Ino. Goku, susurró mientras trató de alzar la vista. ¿Quién dejó en ese estado a Lee?, preguntó mientras hizo girar su báculo.
Si había algo que entendía, era que si el Saiyajin había regresado, definitivamente terminaría con ellos, y eso le dio la fuerza para levantar su brazo y señalar al ninja que cubría su rostro con vendas. No debes, Goku, ellos son más y mucho más fuertes. Habló Ino, pero aquello solo hizo que el chico soltase la primera sonrisa que ella pudo ver en el Saiyajin. ¿Cuántas veces he escuchado eso el día de hoy? Se preguntó a sí mismo, recordando todas las batallas que había librado, y al parecer no acabarían. Los genin del sonido estaban bastante preocupados por la situación. La chica intentó ir al final de la línea de destrucción para ayudar a su compañero, pero fue detenida por el que parecía ser el líder. No, no es momento, debemos tener cuidado de recibir uno de esos golpes, y además él ya debe estar muerto, dijo refiriéndose a su otro compañero que fue enviado a volar por la patada del Saiyajin. ¿Quién es él? Porque hay 4 genin en ese equipo. Preguntó la chica del sonido mientras sacó su kunai. Si no mal recuerdo se llama Son Goku, decía que destaca en Taijutsu, pero si posee esa fuerza no solo nos acabará de un solo golpe, mira cómo maneja ese palo, de seguro es experto en luchar con él, aunque nosotros podemos defendernos a larga distancia y podremos atacar sin problemas, habló el ninja cuyo rostro estaba vendado. De pronto, el resto de compañeros de Rock Lee llegaron al sitio, mas no intervinieron al ver que el Saiyajin demostraría algo que todos los genin de Konoha desearon ver. Deben tener muchas agallas para golpear a una chica que está sola, veamos si pueden hacer lo mismo ahora, habló Goku a los 2 restantes ninjas. No digas tonterías, solo porque hayas golpeado a uno de nuestros compañeros no significa que hagas lo mismo con nosotros, respondió el genin del sonido quien envió un ataque de vibraciones hacia los oídos del Saiyajin. No podrás ni tocarnos porque nuestros ataques viajan a la velocidad del sonido, recalcó la otra chica, pero luego de eso solo quedaron en ridículo al observar cómo el Saiyajin deshizo el ataque solo con su báculo. ¿Llamas a eso velocidad?, preguntó de repente cerca de los oídos de ambos genin de la aldea del sonido, quienes ni siquiera pudieron ver el momento en el que se había movido, pero el Saiyajin no golpeó a quien había lastimado a Lee, no aún. Todos quedaron estupefactos ante tal muestra de velocidad, pues ante sus ojos simplemente desapareció. En ese momento el Saiyajin tocó el hombro del ninja del sonido, el choque se escuchó levemente en el silencio que se formó. Llega a lastimar a mis amigos de esa forma, habló en voz suave tras los 2 ninjas, ellos no podían verle, y se abstuvieron de girar porque se habían paralizado. Y te juro que romperé cada uno de sus huesos, terminó diciendo mientras llevó su mano y sujetó al ninja de su cabeza. Lo único que pudieron ver fue al Saiyajin estrellar al ninja contra el suelo de forma brutal, tanto que el suelo tembló y se agrietó por todo el claro y una gran nube de polvo cubrió el sitio. Cuando el polvo volvió a caer al suelo observaron lo que ocurría, el Saiyajin seguía sosteniendo la cabeza del ninja a unos pocos centímetros de impactar, pudieron notar al instante que para crear tal devastador golpe no hizo falta que hubiera choque alguno, solo había bastado con la mera presión del golpe. Los ojos del ninja se quedaron vacíos, al ver lo que pudo ocurrir si el chico no hubiese tenido piedad, porque eso era lo que había pasado, el Saiyajin se apiadó y le perdonó la vida, o solo era que pretendía seguir jugando con él y torturarlo de la peor manera posible. Créeme que deseo ver tu cuello roto en el suelo, cuanto lo deseo. Pero hay ojos que me miran, personas que no quiero que me vean igual que una mierda como tú, así que me pregunto ahora, ¿qué debería hacer contigo? Susurró en un tono suave, tan suave que solo los ninjas del sonido pudieron escucharlo. El cuerpo del ninja comenzó a temblar, y más cuando fue levantado por su cabello hasta que la altura del chico permitió, en ese momento Sakura sonrió. Ofrezco mi pergamino del cielo, pero déjanos ir, no volveré a entrometerme con tus amigos, no sabía que el genin Son Goku poseyera tal técnica de taijutsu, explicó mientras sacó el objeto de entre su ropa. Muchas gracias, habló el Saiyajin mientras recibió el objeto. Pero no puedo dejarte escapar así como así, porque ya me has causado suficientes problemas, habló mientras lo elevó por el aire y preparó su báculo para golpearle. Lárgate, clamó mientras arremetió con fuerza y le mandó a elevar por el oscuro bosque, dejando su paradero a la suerte ante los ojos estupefactos de la última genin del equipo proveniente de la aldea del sonido.
Ella solo observó mientras retrocedía, sus piernas temblaban y parecía caería de rodillas. No morirá, declaró el Saiyajin a la chica. Pero no puedo decir lo mismo del otro, ve por ellos y desaparezcan de mi vista. Habló mientras observó a la Kunoichi, quien asintió y desapareció saltando entre los árboles. ¿Quién iba a pensar que el chico tuviera buen manejo del taijutsu? Y creo que no hemos visto todo, ¿o tú qué opinas, Tenten? Indagó Neji mientras giró a ver a su compañera. Pienso que lo que utilizó fue mera fuerza bruta, y aquella arma no parece ser diferente a un palo, algo que no serviría de mucho en una pelea, y eso se equilibra bastante con su maestría, fuerza y velocidad. Me pregunto cómo será su entrenamiento. ¿Estás bien? Preguntó el Saiyajin mientras le sacudió. ¿Eh? Goku, ¿qué haces aquí? ¿Dónde se fueron los ninjas del sonido? Preguntó confuso observando al Saiyajin, y todos se acercaron. No te preocupes, Goku-kun los ha derrotado, y llegaste justo a tiempo, dijo Ino quien se acercó junto a su equipo. Ino, ¿estás bien? ¿También te lastimaron? Preguntó el Saiyajin mientras dejó caer a Lee, y puso atención a su amiga, quien al ver cómo Goku se preocupó por ella no evitó sentirse feliz por alguna razón. No te preocupes, no nos ha pasado nada, respondió con una sonrisa. El pupilo de Umi-sensei giró la vista hacia todos lados, observando el devastado lugar. ¿Esto lo hizo Goku? Preguntó mientras observó el devastado sitio. Así es, ahora entiendo las razones de aprobar un examen del Hokage, respondió Ino. Sakura se puso en pie y agradeció la ayuda ofrecida, en especial a Lee quien fue el primero en ayudarla. Oye Goku, quiero presentarte a alguien, dijo la rubia al Saiyajin, de pronto arrastró a sus amigos hasta tenerlos frente al Saiyajin. Ellos son mis compañeros, este es Shikamaru Nara, y este es Choji Akimichi, explicó mientras empujó a sus amigos. ¡Qué fastidio!, masculló Shikamaru mientras llevó la vista al Saiyajin. Un gusto, no pensé que fueras amigo de Ino, terminó diciendo. Un gusto, habló de igual manera Choji. El Saiyajin asintió educadamente. Oigan, ¿ustedes ya consiguieron el pergamino que les hace falta? Indagó el Saiyajin al equipo de Ino, y ésta solo negó con la cabeza mostrando su objeto, que era perteneciente a la tierra. Ya veo, entonces tomen este, así ya no tendrán que buscar otro, explicó mientras lanzó el objeto a la rubia quien lo recibió. Pero esto es, habló sorprendida mientras que el resto de sus amigos observaron de la misma forma el repentino acto del Saiyajin. No te preocupes, nosotros ya tenemos ambos, así que no hay problema, considéralo como parte de mi agradecimiento por todo lo que has hecho por mí, dijo el Saiyajin mientras sonrió. Ella al ver aquello notó como su corazón dio un pequeño salto, y se alegró de que el chico se preocupara por ella. Espera Goku, eso significa que, clamó Sakura bastante sorprendida al escuchar la conversación del Saiyajin. Así es, los he recuperado, explicó mientras enseñó los objetos. Ella quedó en silencio, mientras recibió ambos pergaminos. Hiciste un gran trabajo cuidando al resto, tuve suerte de llegar a tiempo, habló el joven Saiyajin a su compañera. De pronto una chica hizo presencia, quien ayudó a Lee a recomponerse, ella era Tenten. ¿Eres un tonto, en qué pensabas? Demandó molesta a su compañero quien solo agachaba la cabeza. ¿Sucede algo? Preguntó Goku al ver aquello. Yo me encargaré de él, soy de su equipo y ya nos tenemos que ir, respondió antes de saltar hacia los árboles. Nos vemos luego Goku, me haré tan fuerte como tú. Exclamó Rogue mientras se despedía un poco alejado, al ver aquello notó algo bastante extraño, y es que aquel chico de cabello largo poseía los ojos de Hinata, ojos bañados de ira y desprecio, algo muy diferente a lo que desprendían aquellos que había visto, y eso hizo que algo de fastidio inundara su corazón. Nos vemos luego, perdedores. Clamó Neji antes de desaparecer. Vaya, es Neji, quien diría que estuvo aquí todo este tiempo, habló Ino ante las palabras de Logiperla. ¡Qué fastidio!, masculló Shikamaru. Pronto el Uzumaki despertó y solo quedaba esperar a que Sasuke también lo hiciera. Te ves preocupado, habló Ino observando a Goku.
Tengo que ir a un lugar, pero con mi equipo mal herido no sé qué hacer, habló mientras observó a la oscuridad del bosque, porque en aquella dirección la Hyuga le esperaba. ¿Se trata de ella, no es verdad? Cuestionó en voz baja. Así es, le prometí que iría, respondió de la misma forma. Entonces tienes que ir, habló con una sonrisa. Él giró a verla, tratando de saber por qué había dicho eso. Nosotros ayudaremos a Naruto y Sakura, solo hasta que Sasuke despierte, así podrán llegar a la torre, explicó pensando que cuidar de Sasuke sería algo maravilloso, pero por alguna razón su corazón se quebró con la respuesta del Saiyajin. ¿En serio? Muchas gracias Ino, te juro que algún día te pagaré por toda tu ayuda. Y como brisa que lleva el viento desapareció del sitio. Fue entonces que sus ojos se abrieron de par en par, y lentamente extendió su brazo en dirección de donde el Saiyajin se había marchado. No lo valía, definitivamente estar junto a Sasuke ya no lo valía, porque sin saberlo su corazón ya quería al chico desde hace tiempo, había negado a toda costa aquel sentimiento, ahora, ella misma acababa de separarle y con ello. Lloró. Qué ironía, cuando trataba de ayudarle con otra chica, ella misma se perdió en esa vista melancólica cada tarde con la luz que pintaba los rostros de ambos, pronto aquello le condució a conocer más a Goku, a platicar de cosas triviales y sonreír, aunque el chico no cambiase su expresión, y al final del día deseaba que ese momento no terminase nunca, y que él siempre le viera a ella y no a los ojos de Hinata, fue por eso que le comenzó a odiar. Las lágrimas pudieron ser vistas por Choji y Shikamaru, sin querer pudieron escuchar los sollozos de la rubia y se acercaron para calmarla. Quería que él se quedara, quería que él me eligiera, musitó mientras apretó su blusa. Fin del capítulo 9.